Gracias por mantener la sintonía con su programa Que No Te Lo Cuenten. Como avisamos antes de la pausa, nos acompaña el doctor Víctor Figueroa, quien es médico, psiquiatra, especialista en prevención y tratamiento de las conductas adictivas, es docente y además ha sido consultor de las Naciones Unidas en programas contra la droga y el delito. Muy buenas noches, doctor. Gracias por aceptar el llamado, la invitación a compartir con nuestros televidentes de este programa, de este tema tan importante. Lisa, gracias por permitirme llegar a tu audiencia y muy complacido de que me contactaras. Gracias. Hablamos de hábitos. Cuando las cosas habitualmente, para entrar en materia de una vez, cuando las cosas que realizamos habitualmente suelen ser consideradas dañinas. Fíjate que hay algo importante allí. Un hábito es una conducta repetitiva en algo que realizamos en la cotidianidad y que en la gran mayoría de las ocasiones no nos genera ningún problema individual ni a nivel social. Pero cuando ya estamos hablando de adicciones, estamos hablando ya de una enfermedad del cerebro, en el cual, a pesar de las consecuencias negativas que lleve ese consumo de sustancia o conducta, la persona no puede dejar de hacerlo. En definitiva, una adicción necesita un tratamiento más profundo, un hábito puede ser mucho más fácil de uno cambiar la página porque no te genera un estrago ni una problemática social en lo inmediato. Pero no podemos quizás decir que la línea divisora es tan pequeña que pasamos de uno a otro sin darnos quizás cuenta o cómo se percibe fácilmente. Sí, pudiera haber una línea muy difusa y eso va a depender también de los rasgos de personalidad de cada quien. Yo puedo tener un hábito saludable de hacer ejercicio y eso no tener ninguna implicación social ni personal, pero si ya esto empieza a afectarme en mi condición física, en mi salud mental y como yo me relaciono con el entorno y voy dedicando mucho más tiempo a esto que otras actividades primarias también, ya estamos hablando de que hay un problema que hay que intervenir. Esa clase de adicción, ya cuando nos salimos del hábito y lo empezamos a realizar de una forma más dañina, como usted establece, ¿viene acaso acarreado con alguna predisposición genética o todo el mundo nadie está exento a que se pueda volver una condición patológica? El último informe mundial de drogas reportó que 292 millones de personas en el mundo al año pasado consumieron al menos alguna vez una droga. Pero de ese grupo, 64 millones tienen un trastorno franco por consumo de sustancias. ¿Qué tienen en particular estas personas? Bueno, se habla de que hay una predisposición genética, un ambiente que puede también predisponer a yo engancharme una droga y está per se también cómo actúa esa droga en particular que consume esa persona. Hay rasgos como la impulsividad, búsqueda de sensaciones, baja tolerancia a la frustración, tendencia a la ansiedad, que predisponen todo a que yo me quede enganchado o no a una sustancia o una conducta que luego se me vuelva perniciosa para mi salud. ¿Pueden considerarse, doctor, las adicciones como enfermedades mentales? Hablábamos antes de la entrevista sobre la importancia de la salud mental y de algunas enfermedades mentales. ¿Puede considerarse la adicción como una enfermedad mental? Sí, ¿La psiquiatría lo determina? Sí, es una enfermedad del cerebro, son trastornos del cerebro y están descritos muy ampliamente tanto en los manuales de psiquiatría de Norteamérica como también en el manual de la OMS. Y se debe tratar tanto con medidas no farmacológicas como la psicoterapia, el apoyo familiar, pero también nosotros los médicos tenemos que utilizar en muchos casos psicofármacos para poder regular toda la parte biológica y prevenir las recaídas en nuestros pacientes. ¿Cómo afecta a nivel de la química cerebral y del sistema neurológico la adicción? ¿Cómo nos afectaría en esos dos? Fíjate que las drogas que te hacen un hackeo en tu sistema de recompensas. Ese sistema de recompensas que nosotros tenemos, que nos permite tener una motivación al logro, lo que nos permite mantenernos vivos y disfrutar también las relaciones sexuales para poder reproducirnos. Cuando utilizamos una sustancia externa, esto dispara niveles elevados de dopamina, que es la hormona del placer, y cuando ya nuestro cerebro empieza a funcionar, los niveles fisiológicos normales no siente la misma
el mismo placer, la misma motivación en continuar estas conductas. Entonces las drogas lo que hacen es secuestrarte esta parte del cerebro, te la hackea y empieza todo el proceso. Hablé de dopamina, pero también otros neurotransmisores que son los que ayudan en el cableado y la conexión de las neuronas, como serotonina, acetilcolina, glutamato, norepinefrina, entre otros, están implicados. Eso quiere decir que hay una afectación real de cómo funciona el cableado de nuestro cerebro, más todo lo que tiene que ver con el entorno psicosocial. Cuando hablamos de adicción, usted, por ejemplo, ¿verdad, doctor? Menciona droga, la palabra droga, que todavía en nuestra sociedad es vista como la cocaína específicamente, o ese tipo de drogas ya sintéticas, podríamos decir. Pueden ser naturales, semisintéticas y sintéticas. Pero también hay adicciones a las bebidas energizantes, adicciones al alcohol, que tan sutil la droga del alcohol, ¿verdad? Y muchos jóvenes inmersos en ese tipo de adicción. ¿En República Dominicana hay algún estudio que arroje cuáles son las drogas más comunes o las adicciones más comunes en la sociedad dominicana? Las drogas más catastróficas en el pueblo dominicano siguen siendo alcohol y nicotina. Estamos hablando de las drogas legales. Y una droga como el alcohol, que lamentablemente acá hay pocas regulaciones, de que si yo quiero salir del programa, pararme en una bomba, comprar una cerveza, irme para mi casa tomando, eso todavía el Estado no lo ha podido controlar. Y vemos cómo los accidentes de tránsito y muchas muertes en nuestros jóvenes están relacionados con el consumo de drogas o sustancias psicoactivas, principalmente el alcohol. Y bueno, vemos como la nicotina también es una droga muy utilizada. Si bien es cierto, la gente ahora fuma menos cigarrillos que antes, está el boom del uso de los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, que es importante que el público televidente sepa que son dañinos, pero son menos lesivos que el cigarrillo tradicional, porque el cigarrillo tradicional sigue teniendo todos estos compuestos cancerígenos que lesionan aún más rápido nuestra anatomía corporal. Pero importante, eso no quiere decir que que sean buenos. O sea, los cigarrillos electrónicos no son para nada saludables. Lo saludable es que usted respire aire puro. Doctor, ¿entiende usted que la sociedad está al tanto del daño que hacen este tipo de consumo y a pesar de eso se ve envuelta en ello? ¿O usted entiende que quizás hace falta más concienciación al respecto? Comparándolo con años anteriores, hemos avanzado, pero todavía, incluso hay una gran parte de la población dominicana que no sabe que el café, la nicotina, el café, doctor, el alcohol son drogas, son sustancias psicoactivas. Sí. Claro, el café, bueno, tiene otras implicaciones. Es una droga que tú puedes generar una dependencia. Incluso hay personas que dicen que si no se toman un café les duele la cabeza. Sí. Pero es una sustancia que es más fácil quizás deshabituarla. Pero hay personas que tienen un problema serio por consumir cafeína. Pero drogas como el alcohol, la nicotina, creo que son dos sustancias que el Estado Dominicano pudiera todavía trabajar aún más en ellas para regular más. Y cuando hablamos de las drogas ilegales, sabemos que son drogas que vienen en crecimiento, pero todavía el foco mayor de problemas que tenemos siguen siendo las drogas legales. ¿Y en las escuelas se está trabajando algún tipo de programa? ¿Ha trabajado usted con jóvenes todavía en etapa escolar? ¿Hay índice de que los jóvenes en etapa escolar están siendo más adictivos con el tema de los videojuegos, por ejemplo, o las computadoras? Se dice que hay un consumo excesivo. Bueno, fíjate. Lo primero es, no he tenido una intervención en una escuela, pero yo trabajo en un centro de niños y adolescentes en consumo de sustancias, que uno trata allí, ¿verdad?, de, aparte de psicoeducar, tratar cualquier situación o mala información que le llega siempre a ellos como grupo vulnerable de qué es una sustancia. Claro. Y vemos que una droga en esta población bien utilizada o mal utilizada es el cannabis. Vemos cómo el crecimiento de la marihuana en esta población ha sido bien acelerado, pero cuando nosotros evaluamos adultos que tienen problemas con consumo de drogas, vemos que sus consumos iniciaron antes de los 18 años. Estamos hablando que la tendencia es que estos jóvenes
todos, en su gran mayoría, en algún momento han tenido algún consumo de X droga, legal o ilegal, y es una etapa vulnerable para generar una adicción, porque ese cerebro todavía está inmaduro. Y si esa plasticidad cerebral se engancha con una sustancia psicoactiva, es catastrófico a futuro porque pudiera desarrollar una adicción. Claro, ahí están componentes genéticos del entorno que interfieren. Me preguntaba sobre los videojuegos. Hay un diagnóstico de trastornos por videojuegos en uno de los últimos manuales ya de la OMS, la CIE-11, que se ha identificado que una población importante de jóvenes y adultos que andan enganchados a las consolas. Estamos hablando de que 5 horas o por encima dedicados a los videojuegos, se habla de un problema. Pero esto no es algo nuevo y hay que tomarlos con pinzas, porque muchos de nuestros jóvenes empezaron a utilizar estos aparatos por grandes horas también, porque hay otros trastornos mentales como ansiedad o depresión que te pueden llevar a un aislamiento y tu refugio ser un celular o un videojuego. O sea, hay que verlo de manera mucho más amplia. Hablábamos de los trastornos del hábito, por ejemplo, del videojuego. ¿Cuántas horas al día se le estaba dedicando? El niño tenía algunas situaciones mentales, ¿verdad?, que lo llevaban a crear una adicción al videojuego. Entonces, surge la pregunta de ¿cuáles son esas conductas o esas pequeñas señales que muchas veces los padres o los adultos cercanos al niño, al joven, pasan por alto y que realmente están diciendo que hay una conducta de tener, de estar muy involucrado con ese hábito no saludable? Fíjate que vemos que al inicio pudiéramos observar un cambio desde las amistades, desde irritabilidad, ánimo triste, dormir mucho, dormir poco, dedicar muchas horas a una actividad en común, hablando en la parte comportamental, o dedicar mucho tiempo y darle una prioridad a esa sustancia psicoactiva, que puede ser legal o ilegal. Exacto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El aislamiento en muchas de estas personas es bien notable, o sea, la familia empieza a darse cuenta de que la personalidad de este joven o de este adulto empieza a tener un giro, un cambio de manera, en muchas veces abrupta, pero en otras que se van sumando pequeñas cosas, pequeñas red flags, hasta que ya definitivamente vemos que hay una situación en la cual debemos intervenir de manera profesional. Hay madres que dicen, doctor, ay, a mi niño no le gusta estar en la calle, mi niño llega de la escuela, hace su tarea y lo que le gusta es estar en su habitación. El aislamiento puede ser incluso una conducta que nos esté dando señales, ¿no? Sí, el aislamiento es un marcador importantísimo a evaluar, porque muchas personas que tienden a socializar menos o más que otras, si ocurre que empiezan a aislarse más, estamos hablando que hay que descartar un trastorno emocional. Y generalmente vemos mucha ansiedad y síntomas depresivos. Hay que indagar y evaluar qué está ocurriendo en esta persona que ha tomado la decisión de aislarse. Y porque algo importante, cuando hablamos de drogas, de adicciones, tenemos que descartar también que no haya comórbidamente o paralelo otro trastorno mental, que es la regla, no la excepción. Vemos como trastornos ansiosos, depresivos, déficit de atención, entre otros, pudieran estar predisponiendo al consumo de una droga y viceversa. Muchas veces las drogas o los comportamientos perniciosos son la punta del iceberg de muchísimas situaciones incómodas que están viviendo estas personas. En las redes sociales se habla mucho o las madres se expresan mucho de cómo sé si mi niño o mi adolescente está teniendo un consumo exagerado de alcohol. Este tipo de conductas también, ¿verdad? Hablamos de cuando consumen cualquier sustancia. Cualquier consumo en la adolescencia ya es un abuso. Porque los adolescentes, los niños y adolescentes no deberían consumir ninguna sustancia psicoactiva por la fase de desarrollo en la cual está su cerebro. Obviamente, a mayor consumo de una droga, más me predispongo a tener una lesión física y mental a corto, mediano y largo plazo. Pero lo ideal es que no se consuma ningún tipo, que en diciembre se toma un vino a la fuerza. No, ninguna droga debe ser promovida por un adulto, pero también el adulto tiene que predicar con el ejemplo, porque muchas veces vemos
Como adultos tienen problemas con sustancias y utilizan drogas como una muletilla emocional de manera consciente e inconsciente, y a la hora de reclamarle a su joven, lo primero que le dice es: ¿por qué tú me reclamas algo que tú no puedes dejar de hacer? Entonces ahí tenemos que intervenir la familia, porque hay algo que está quebrado allí de manera individual que está afectando a toda la dinámica. También se habla en psicología de que lo que el niño ve usualmente en casa es lo que realiza fuera de su casa, porque lo vio algo como algo normal. Los niños, niñas y adolescentes son el síntoma de lo que ocurre en el hogar. Claro. Bueno, hay otro tema también de adicción, doctor, que está llamando mucho la atención, y es la ludopatía. ¿Cómo afecta la ludopatía? Vamos primero a describir qué es, expliquen un poquito del concepto para que quienes nos sintonizan puedan identificar, ¿verdad?, y entender de qué estamos hablando. ¿Y cómo afecta la ludopatía, sobre todo a las personas que están en el entorno de quien la padece? Fíjate, la ludopatía, o como se conoce en los manuales, trastorno por juego patológico. Es la primera adicción sin sustancias que describieron los manuales. La segunda fue el trastorno por videojuego. ¿Qué ocurre acá? Estamos hablando que el paciente tiene un deseo irrefrenable de jugar. No puede controlar el impulso y la compulsión del juego. Y esto afecta obviamente desde el autoestima de la persona, pero las finanzas de la familia, y alborota todo el entorno. Y es un trastorno muy, muy complicado, porque muchas veces vemos cómo esta persona llega a la consulta bien vestido, bien tranquilo, pero cuando empieza a narrar todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de su vida por el tema del juego, es algo que muchas veces uno como profesional también se asusta y dice: wow, qué mal están pasando, y tenemos que intervenir la familia de manera intensiva, porque no podemos ver una persona con una adicción de manera individual. Tenemos que evaluar todo el entorno e identificar esos factores externos e internos que están propiciando todo esto. Entonces, se habla de que aproximadamente el 1,2% de la población mundial tiene problemas con el juego. Ahora, el juego es una actividad que nos acompaña desde tiempos inmemorables. Y tenemos que ver que hay diferentes tipos de jugadores. Hay jugadores sociales en los cuales se reúnen un domingo en ciertos contextos, juegan algo, no necesariamente una apuesta, y es fácil, se acabó, para mi casa. Hay jugadores que son profesionales, que solamente juegan desde el punto de vista de la probabilidad y no tienen un componente emocional hacia el juego. Pero ya también está un jugador problema, que ya esta persona empieza a dedicar tiempo y recursos necesarios a la conducta de seguir jugando. Y ya el jugador con un trastorno per se, el ludópata, definitivamente ya dedica grandes cantidades, horas de su vida y toda la cognición y distorsión que va directa al juego para poder entender o seguir jugando y tratar de recuperar lo perdido. Doctor, se habla de que lo más buscado en Google es el resultado de los números de la loto, diario. Así es. Y ni siquiera están incluso jugando su patrimonio, están jugando el patrimonio de su familia. Así es. ¿Hay realmente una forma de sanar ese tipo de adicción? Sí, en personas, sobre todo mayores. Personas mayores son lo que se ve mucho con este tipo de fíjate que afección. muchas personas juegan. Quizás por el ocio, diría yo, pero... Sí, muchas personas juegan y no necesariamente laceran la economía de un hogar o su integridad. Pero ya estas personas que sí empiezan a afectar esto, desde tratamientos psicoterapéuticos y en algunas ocasiones hasta farmacológicos, es importante utilizar. Y fíjate que hay una variación interesante. Los hombres tienden a jugar más bancas de apuestas deportivas. Sí. Ay, los gallos, doctor. Gallos, casinos, y las mujeres tienden más a jugar tragamonedas, juegos de lotería, juegos que no son de estrategias. Y eso es importante porque también ahí ambos géneros tienen una manera diferente de abordar en lo que van a jugar. En los hombres vemos más impulsividad, vemos más rasgos de agresividad, de ansiedad. En las mujeres vemos muchos síntomas depresivos, también ansiosos, que predisponen a
a este acto pernicioso de cuando se pasa a un trastorno por juego. Porque recordemos, el jugar no me hace adicto, es las implicaciones ya que tengo sobre ese juego y cómo repercute en toda mi cotidianidad. Bueno, las adicciones en general, ¿verdad? Las adicciones se ven ahora, el exceso de consumo de redes sociales. Se ve también el exceso de consumo de alimentos para saciar otro tipo de enfermedades que tenemos mentales, pero no sé, doctor, ¿cómo afecta, podemos decir que la adicción ya, pero a la autoestima de la persona que está en ese proceso, que muchas veces no lo admiten, no pueden ni siquiera admitir de que, ok, tengo una adicción con esto? ¿Qué tanto afectaría la autoestima? ¿Cómo se ve reflejado? Fíjate que los aparatos electrónicos y la comida ultraprocesada está diseñada para que te enganches a ellas. Las redes sociales no son ni buenas ni malas. El tema es el instrumento, claro, ¿verdad? O sea, de cómo el ser humano la utiliza. Ahora, una persona que se sienta vulnerable, triste, ansiosa, con idea de minusvalía, y empieza a ver redes sociales y empieza a tener una comparación social y aparentemente fulano está bien y él lo ha logrado todo y yo no, definitivamente esto impacta en todo lo que tiene que ver cómo yo me percibo. Y ese scrolling que te va dando ese rush de dopamina constante hace que fácilmente se te vaya 1, 2 o 3 horas pegados en un teléfono. Pero una persona que pudiera tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad también es más susceptible de quedarse pegado a ese celular porque esa pantalla y ese estímulo le genera más dopamina en su corteza y le da una sensación de hiperfocus, y por eso vemos muchas veces es un vago aquí, pero cuando está con una pantalla no se desconecta. Eso tiene su explicación biológica. Y cuando hablamos de la comida, bueno, eso es un mundo amplísimo. Fíjense que en la comida ultraprocesada, esos sabores que tiene, no lo conseguimos en la comida natural. En el brócoli. Lamentablemente. ¿Y qué es lo que uno recomienda? Que usted se aboque más por una comida real. Su arroz, su habichuela, su carne, eso son comidas reales. Hay que tener mucho cuidado con las papitas, los refrescos, todos son comidas diseñadas para generar un enganche, te ponen ese paladar a millón que les cuesta entonces dejarlo y vemos cómo hay mucha ansiedad o deseo de seguir consumiéndolo. ¿Y qué ocurre? Son comidas que no sacian, no llenan porque no tienen un valor nutritivo. ¿Qué tanto ayuda, doctor, eso de desconectarse? Me voy a proponer desconectarme de las redes sociales 7 días, 10 días. ¿Generaría más ansiedad o estaría estimulando una parte positiva del cerebro? ¿De qué forma ayuda? Eso sería súper sano, pero a largo plazo quizás sería inviable porque vemos cómo prácticamente nuestro teléfono, nuestra prótesis, tanto laboral y emocional. Yo creo que lo mejor aquí sería es buscar un equilibrio en el día a día para tú tener tus momentos de desconexión, claro, y darle calidad a tu vida desde actividad física, juntarte con amigos, dedicar tiempo a la familia, respetar las horas de la comida que muchas veces usted está almorzando, cada quien con el celular al lado, y lo que menos hace es integrarse y saber qué pasó con ese hijo, qué pasó con esa esposa, qué pasó con esa madre en el día de hoy. Porque estamos pendientes al teléfono, salvo que usted tenga que atender una emergencia, yo les recomiendo que siempre hagan esas pausas. Si usted va a una playa, deje el teléfono ahí tranquilo, desconéctese un rato. Tenemos que respirar, tenemos que darle una sensación de desconexión y tranquilidad a nuestro cerebro. Y eso es muy importante. Ya la tecnología llegó para quedarse. Tenemos que aprender cómo manejarla para que no nos trague y nos quite nuestro momento de calidad en la vida. Muy bien, doctor. ¿Y cómo pueden ayudar los padres a estos miembros, o los padres o cualquier miembro de la familia, las personas que tienen estas adicciones? Porque a veces retirando el teléfono de los niños, que el niño se me pone menos controlable cuando le retiro el teléfono, que no sé qué, o en cualquier otro aspecto, de cualquier otro tipo de adicción. ¿Qué usted le recomendaría a los padres? Sí, fíjate, es una buena pregunta. Le quité el aparato a mi joven. El cerebro del niño o niña adolescente no conoce lo que es la postergación del placer. Cuando tú le quitas el teléfono,
lo viven como que no lo van a tener más, aunque tú se lo des 2 horas después. Y por eso vemos ese tipo de conducta que uno la cataloga como rabieta. O mira, está adicto al teléfono. Bueno, recordemos que en esta generación parte de su socialización viene por allí también. Lo importante sería indagar, qué está pasando con este joven desde la escuela y desde la casa. Mantener abierto ese canal de comunicación. Más que buscar la falta, busquemos la solución, porque entonces los adultos empezamos a compararnos de cómo éramos o cómo idealizamos que debería ser ese joven. Recuerden que a veces vemos esta joven o este joven grande, bien formado, pero su cerebro todavía es un cerebro adolescente, que por más que le pidamos no va a responder como el del adulto. Entonces esas comparaciones generacionales también lo que hacen es distanciar. En vez de tú criticar a Bad Bunny, pregúntale por qué te gusta Bad Bunny, poniendo un artista que está muy en boga. Entonces es muy importante que mantengamos los canales de comunicación abiertos y si identificamos estos síntomas de aislamiento, agresividad, consumo de sustancias, no dudar en ningún momento de buscar la ayuda profesional. Doctor, esas personas que, como usted dice, buscar la ayuda profesional, que quieren y no saben por dónde empezar, ¿alguna recomendación que pueda compartir desde la Cámara para quienes están viendo el programa y se sienten algo identificado con el tema de las adicciones? Sí, algo importante, tanto a nivel público como privado, estamos diseminados los psiquiatras y buenos psicólogos en el país que trabajamos con el tema de las adicciones. Si usted no tiene el recurso económico, los hospitales grandes de nuestro país tienen buenas consultas de salud mental en las cuales están los psiquiatras y psicólogos en el día a día para atenderles. Pueden buscar por Google, las redes sociales y estamos siempre psicoeducando al respecto. Muchas veces tenemos estigma de que alguien se entere de que yo consumo una sustancia psicoactiva o tengo una adicción comportamental, pero hay algo bueno y es que tiene tratamiento y lo importante es abrirnos, tocar las puertas y buscar la ayuda tanto de los familiares como la ayuda profesional. Muchísimas gracias, doctor Víctor Figueroa. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? Me pueden seguir en @psiquiatrafigueroa, @psiquiatrafigueroa. Siempre allí tengo contenido psicoeducativo. También puedes seguir la red de mi centro, Neurohealth, neurohealth.rd, también en Instagram, 809-642-6491. Ahí está, el doctor compartió el número del centro Neurohealth y usted puede decirle que vio la entrevista, que estuvo en contacto con el doctor Víctor Figueroa aquí a través de la emisión del programa Que No Te Lo Cuenten. Lisa Corporán estuvo con ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lisa. Y a ustedes será hasta la próxima emisión del programa. Recuerden que estamos todos los sábados a las 11 de la noche por aquí, por BTV Canal 32.